18 a 20 años tenía el rey Salomón, más o menos. Algunos escritores estiman que 18, otros que 20, pero bueno, más o menos por ahí andaba la edad de Salomón el día que él tiene que asumir el reinado del pueblo de Israel. Entonces Salomón ora a Dios de esta manera en el capítulo 3 y en el verso 9. Da pues, dice Salomón, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por este día que nos preparamos, Señor, para tenerlo completo de alabanza, de adoración, de servicio, de entrega a ti. Gracias por la administración de la alabanza y la adoración en esta congregación, que cada día vemos, Señor, que estamos en avivamiento, como decía Keylor. Señor, bendice ahora el ministerio de tu palabra. Úsanos, tanto al que habla como al que escucha, para que seamos un instrumento de tu Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Esta es la historia de una persona que se sube a un taxi, y cuando se ha introducido dentro del taxi y ha cerrado la puerta, el chofer le pregunta que para dónde va. Y dice: no sé. ¿Qué problema? ¿Cómo no sabe para dónde va? Y le dice: no, pero aún así vamos. Pero ¿para dónde? De ahí, yo sé que yo voy para algún lado, lo que no sé es para dónde. Entonces el taxista le pregunta: ¿usted al menos sabe o conoce alguna de las señas para el lugar para donde vamos? ¿Usted sabe o conoce por lo menos alguna de las señas del lugar para donde nos dirigimos? Y la respuesta de la persona esta que se montó al taxi fue: no, pero lléveme. ¿Qué problema, verdad? ¿Cómo resolvería usted ese problema? Si usted fuera el taxista, ¿cómo soluciona usted ese problema? ¿Usted qué haría? Pero el problema más grande del tiempo es que usted no es el taxista, no. El problema más grande es que la mayor parte del tiempo usted es el chofer. Se monta y no sabe para dónde va. Pasajero. Muchos cristianos todavía no saben para dónde van. Muchos cristianos no saben cómo se llama el lugar para dónde van. Y cuando les preguntan si sabe algunas señas del lugar para donde van, ellos tampoco saben. Están extraviados, están desubicados, no conocen cuál es su meta, no conocen cuál es su destino, no conocen cuál es su propósito, no saben qué es lo que están haciendo en este lugar. Algunos solamente están aquí, y me parece verlos como en reserva de batería, estado de ahorro, para no gastarnos mucho,
por si algún día me doy cuenta para dónde realmente es que voy. Tienen una gran incertidumbre entre el qué hacer, para dónde coger, qué hago, qué estoy haciendo aquí, para dónde voy yo, cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra, qué tengo yo que decidir, en qué áreas yo tengo que tomar decisiones de mi vida y en qué área yo tengo que esperar en el Señor. Hay tantas personas que no conocen estas respuestas porque sencillamente no saben para dónde van. Yo creo que un buen título para el mensaje de hoy sería: yo sí sé para dónde voy y yo sí sé cómo llegar. Y pues esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a saber por qué sucede este terrible y fatal fenómeno en los cristianos. Vamos a ir paso a paso. Primer paso, paso número 1. El problema que nosotros tenemos generalmente es porque no sabemos escuchar. Tenemos dificultad en determinar la diferencia entre el bien y el mal porque no sabemos escuchar. No sé si usted le ha puesto atención a Homero Simpson, que tiene un Homero angelito a un lado y un Homero diablito al otro, y los dos le hablan. Yo creo que todos tenemos un angelito y un diablito, y ese es el problema de los cristianos que se quedan ahí stand-by. Vámonos, sí, vámonos. ¿Para dónde? No sé. Pero usted sabe más o menos el lugar para donde va. No. ¿Y usted sabe qué está haciendo aquí hoy en la iglesia? No. ¿Y usted sabe qué vamos a hacer hoy en la noche, a partir de las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde? No. ¿Y usted sabe mañana si amanece qué va a hacer? Dijo Josué, mi sobrino, tacoco, tacoco. Entonces, a veces tenemos dificultad, tanta dificultad en discernir si el que está hablando es Dios o no. Y dije que el primer punto es porque no escuchamos. Una vez había un hombre que estaba orando por mucho dinero, por mucho dinero, por mucho dinero, y hablaba y oraba y gritaba y clamaba. Él necesitaba salir de una deuda muy grande. En eso llegó otro y comenzaba a orar a la par de él. El otro solo ocupaba 5,000 colones, él ocupaba muchos millones, muchos millones. Cuando él hacían competencia uno al otro, el que estaba pidiendo por millones se mete la mano a la bolsa y le dice: cállate, estoy ahora en negocios más importantes con él. Y digo, ¿a quién oyó Dios primero? Tenemos un problema muy grande de comunicación. Tenemos un problema muy grande, y dije, para empezar, es que no escuchamos. No escuchamos. Y les voy a decir algo: nosotros no escuchamos porque no estamos preparados para hacerlo. Nuestro problema de comunicación es que no escuchamos para entender. El problema que nosotros tenemos es que escuchamos para contestar. Y ha sido siempre la crítica mía al sistema educativo que nosotros tenemos. Yo le dije a mis hijos desde que estaban muy jovencitos: nunca estudie para un examen. Mis hijos recuerdan eso cada vez que podemos conversar del tema, porque los preparé para que pudieran aprender en la escuela y en el colegio, no para un examen, sino para la vida. Porque la mayoría de los que pasamos por las aulas de la escuela, colegio y universidad, la mayoría no recuerdan nada de lo que nos enseñaron. Pero ¿por qué el sistema hace eso? Con todo el respeto de los profesores y las maestras, no es culpa de ustedes, es el sistema. A nosotros nos enseñan a memorizar para un examen, no a aprender para la vida. ¿Me comunico? Y por esa razón es que, ay, perdónenme, pero por esa razón es que gente que ya está en la universidad no saben ni escribir. Usted sí, ya lo hubiera corregido hace días, si no. No saben escribir. Faltas de ortografía. Tuve una profesora en la universidad. ¿Sabe cuánto me aguantó esa profesora? Me aguantó un día. Yo llego a estudiar a la universidad ya viejo, y llega una muchacha joven a darnos clases, y en la pizarra, en 5 cosas que puso, tenía 6 errores de ortografía. Y yo lo único que hice fue: profesora, eso está mal. Eso está mal y eso está mal. Se enojó tanto que la emprendió contra mí, y yo ya viejo y mañoso, y yo lo único que hice fue dejarla que se enojara
y enojarla más. Yo sé hacerlo. Yo sé hacerlo. Pregúntele a Cecilia. Nunca más volvió, solo fue una clase. Por alguna razón se incapacitó, mandaron otro profesor, pero por lo menos esa persona sí sabía escribir. El problema es que estamos pasando por las aulas y no aprendemos nada. El problema que nosotros no escuchamos es que a nosotros nos preparan para dar una respuesta y no para aprender de la vida. Cuando usted pasó por el colegio, óyeme, ¿cuántos son bachilleres ya? Se supone que usted al menos debe de tener una mínima conversación en inglés. Sí, yes or not. Yes. Se supone que óyeme, que las tablas de matemática, por lo menos si usted ya pasó sexto grado, se supone que ya se la sabe. No, por lo menos sincera así es. Y usted, Andreina, algún día se hizo un tatuaje en la pierna con las tablas del 9 por si acaso. Aquí adentro. Y eso es lo que hace el sistema. Nos mueve, nos provoca a hacer un forrito. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es pasar el examen. Y créame que pasar el examen no es lo más importante. Lo más importante es aprender en la vida. Amén. El problema del sistema educativo es que estudiamos para el examen y no para la vida. Y la mayoría de los problemas en los que nos hemos metido, dígame si no, la mayoría de los problemas en los que nos hemos metido han sido por hablar muy rápido, porque respondemos antes de entender. Amén. Dicen que así fue como embarcaron a Juan Santamaría. Y qué artista, dice, qué bárbaro usted. No, qué bárbaro, no, yo quiero saber quién fue el que me empujó. Den un paso adelante. Y todo el mundo más bien lo que hizo fue dar un paso atrás y se quedó ahí descoordinado. Así que la mayoría de los problemas, y los problemas que hoy tenemos espirituales, son precisamente porque nosotros estamos oyendo nada más y no estamos aprendiendo. Esta mañana, ¿cuántos solamente están oyendo? Eso es una buena seña. ¿Cuántos de los que esta mañana vinieron no se bañaron? Sí están poniendo atención. No es que hay gente a veces que... ¿Cuántos de los que vinieron esta mañana me están escuchando? Gloria al Señor. ¿Usted sabe por qué nosotros no escuchamos? Muchas veces también, ¿por qué no escuchamos? Porque estamos distraídos en un montón de cosas. Pastor, ¿por qué será que ya no escucho la voz del maestro? Pastor, ¿por qué será que ya no escucho la voz de Dios? Es que tenés audífonos con YouTube, tenemos internet, tenemos las redes sociales, tenemos la televisión. Vamos a ver cuántos son sinceros. ¿Cuántos ven novelas? O sea, ya la misma palabra dice novelas. Bueno, tenemos tanto tiempo para ver las novelas, no tenemos tiempo para escuchar al Señor. Mire, ¿qué voy a competir yo como predicador cuando las personas pasan el resto de la semana escuchando, viendo televisión, la internet, el Facebook, el WhatsApp, el Snapchat, todas las aplicaciones habidas y por haber? No hay tiempo. Mire, esta semana pasada, creo que esta semana me puse a descargarle a Cecilia las fotografías. Mi esposa es una cosa preciosa. Ella cree que las memorias son eternas y ella no toma una foto, ella toma 20, 30 de algo y son las mismas y se le llena el teléfono. Me puse a descargarle el teléfono. Hay que sacar el rato para descargar, porque hay que salvar las fotografías
y después pasarlas y después borrarlas. Eso es un trabajo tedioso. No hay tiempo para otras cosas. ¿Por qué no escucho a Dios? No escucho a Dios porque estamos distraídos con montones de cosas. Tenemos muchas cosas que hacer en la casa, qué bueno. Tenemos mucho que hacer en el trabajo, qué bueno. Tenemos mucho que hacer en el colegio, qué bueno. Pero ¿cuándo va a sacar tiempo para Dios? Yo escucho a los predicadores hablando mucho del diezmo, que usted tiene que sacar el diezmo del dinero que usted se gana, y muchos le mandan a la iglesia, a los hermanos, un sobre, y si no aparece el sobre, la semana que sigue o el lunes ya lo están llamando para ver qué pasó con su salud. Era para saber cómo está usted de salud, hermano. Pero no sea sarcástico. El problema aquí es, ¿por qué yo no escucho a nadie hablar del diezmo del tiempo? ¿Cuántas horas tiene usted al día? ¿Cuántas horas tiene usted al día? Ok, muy bien, 24 horas. ¿Cuál sería el diezmo de 24 horas? 2 horas y 40 minutos. Diga ahí. Diga algo. Nosotros no escuchamos porque estamos atareados en un montón de cosas. Para ver una película tonta, absurda, estúpida como Las Tortugas Ninja, sacamos el tiempo. ¿Ya la viste? No seas tan ingrato. Eso es un atentado contra el intelecto. Pero bueno, hay tiempo. ¿Cuánto dura? Dura un montón. ¿Se durmió? ¿Se durmieron viendo la película? No. Yo me dormí ayer viendo el partido. Alexander me contaba que él también. Casi me duermo viendo el partido. Digo yo, hubo tiempo para ver el clásico. Carlitos me perdona, pasé por su casa haciéndole pi, 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 pi. Yo sabía despuesito del gol. Y Carlitos dice, ahí va, regalo de cumpleaños. Sí, Carlitos, ahí va el pastor. Bueno, mi más sentido pésame para los liguistas. Tenemos tiempo para todo, para el partido tenemos tiempo, pero para el Señor no tenemos tiempo. ¿Por qué no escuchamos? No escuchamos porque estamos distraídos en otro montón de cosas. Por eso es que no nos podemos entender al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 14 en el verso 10. ¿Sabe por qué nosotros no escuchamos? Muchas veces no escuchamos por una razón. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 10? Dice que hay muchas clases diferentes hay muchos idiomas diferentes en el mundo, dice la Nueva Traducción Viviente. Sin lugar a duda, dice la Reina Valera, hay muchas clases de idioma y ninguno carece de significado. ¿Sabe por qué no oímos? Porque no entendemos. Y es que dice San Pablo ahí en 1 Corintios 2 en el verso 14, no lo lea, que para poder usted entender, usted tiene que ser espiritual. Para poder usted saber tico, usted tiene que haber vivido muchos años aquí o haber nacido aquí. Porque nuestro español, yo escucho un español hablar. Ahora venía escuchando una psicóloga, veníamos de la casa donde Alexander, veníamos escuchando una psicóloga de Argentina, y hay un montón de palabras que no entiendo, y algunas me parecen hasta groseras. Y no las entiendo porque es un lenguaje prácticamente un metalenguaje, es diferenciado. ¿Sabe por qué la gente no entiende la palabra? ¿Sabe por qué la gente no entiende al Señor cuando habla? Porque no lo entiende. No, porque no lo entiende. Dice la palabra del Señor, dice San Pablo en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No son. Hay otras versiones que dicen el hombre animal. Me gusta cuando dice así, porque el hombre sin Cristo es un perfecto animal. Es como el hombre soltero. El hombre soltero es un animal incompleto, y el hombre casado es un completo animal. Qué bárbara. Eso dice la Biblia. ¿Por qué algunos no escuchan a Dios? Pues no lo entienden. No, pero si me habla en rap yo le entiendo. No, pero si me habla en términos futbolísticos yo le entiendo. No, pero si me habla en términos de la novela yo le entiendo. Pero si me habla en términos de
de redes sociales, yo le entiendo. Está esperando que el Señor haga algo y usted le diga, me gusta, me encanta, me entristece, me enojo. Y le ponemos una carita, de algo le hacemos. ¿Por qué la gente no escucha al Señor? Porque la gente no discierne, no sabe discernir entre el bien y el mal. No lo hace porque no sabe escuchar. Nosotros estudiamos para un examen, no para la vida. Por eso no escuchamos. Pero también estoy diciéndoles que no escuchamos porque no entendemos. No entendemos lo que se habla. Hay tantas clases de idiomas, tantas clases de idioma. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted escucha hablar a dos extranjeros que no coinciden con su lenguaje, y usted trata de esforzarse para ver si les agarra algo y no les entiende nada. No sé cuántos de los que hablan inglés, por lo menos los que mascuciamos un poquito el inglés, hemos tenido la oportunidad de escuchar un inglés de Inglaterra. Yo creo como si estuviera hablando en chino. Un inglés de Inglaterra. No le entiendo nada. Y eso que es de inglés a inglés, y si habla muy rápido no le entiendo, pero a nadie. Yo le hago así, yes, nada más. Una vez en una oportunidad estuvimos perdidos en Tennessee. Andábamos mi familia con Macho. Y entonces paro yo para preguntarle a una señora, un señor, que dónde quedaba el acuario ahí en Tennessee. Y mire, Macho se aprendió en el tiempo que estuvimos en los Estados Unidos a decir how much. Eso cuando íbamos a los garajes, nada que a los moles, ¿verdad? No, cuando íbamos a los garajes, Macho aprendió a preguntar how much, ¿cuánto cuesta? Y entonces, esa vez que yo paré a preguntarle en mi escasísimo inglés a esa persona que si para dónde iba, que cómo hacía, Macho nada más se le quedaba viendo y hacía así. Y a mí lo que me daba era risa, porque yo sé que lo que estaba oyendo era nada. Y en el momento en que me dijo la dirección, más o menos, la entendí. Le digo, Macho, ¿qué dijo? ¡Ja! ¡Qué fácil! How much? Si usted no sabe escuchar el lenguaje espiritual, usted va a tener complicaciones para entender a Dios y para saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en medio de un mundo en que nos urge que sepamos escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos cansamos. Cuando no entendemos, nos cansamos. Cuando no entendemos, cuando el pastor está hablando de algún aspecto espiritual, no lo entendemos, nos cansamos. Yo no sé, no diga amén, pero ¿cuántos de los que estamos aquí de un pronto a otro la mente comienza a volar? Yo tengo un problema que es un problema que no se me va a curar nunca, y eso se llama déficit de atención. Y yo le decía hoy al Señor orando, le decía, Señor, ¿cómo me has usado a pesar de lo disperso que yo soy? ¿Cómo necesito yo sujetarme cuando estoy compartiendo algo? Porque si no me sujeto a un documento, yo me pierdo en el limbo. Es más, si está escuchando hoy por la mañana, yo estoy repasando mi mensaje, y sé si está escuchando una predicación y por si hay que orar por los oídos, porque le gusta oír duro, y yo me voy y cierro las puertas, porque yo necesito cerrar las puertas porque yo escuchar a otro hablando mientras yo estoy estudiando, yo me pierdo. ¿Cuántos mientras yo estoy predicando aquí se van con la mente en un viaje épico para la plaza? O se van ahorita aquí a 12:30 y ya están almorzando. Están aquí, pero ya están con su cabeza almorzando. ¿Cuántos se cansan en algún momento de escuchar al mismo predicador toda la vida hablando las mismas cosas, hablando la palabra de Dios, y como no la entiende, lo que hace es que ¡pum!, la cabeza vuela? Usted en cuerpo presente está aquí, pero hace días lo perdimos, hace rato lo perdimos. Te fuiste en la moto, te fuiste en el carro, te fuiste en el bote, te fuiste en el cuadra, te fuiste con la novia, te fuiste con el novio, te fuiste al partido, te fuiste. Nos perdimos. ¿Por qué? Porque uno se cansa cuando uno no entiende lo que están hablando, cuando uno no entiende lo que están diciendo, uno sencillamente se cansa. ¿Y qué hace uno? Aprieta un botoncito que dice off. Me desconecté.
Ahí está el mundo, ahí están hablando, ahí están diciendo, pero yo no estoy. Por eso dejamos de escuchar. Entonces, cuando dejamos de escuchar, solo oímos. ¿Usted le ha escuchado alguna vez alguna canción a la lluvia? ¿Alguna buena canción que la lluvia cayendo sobre su techo suena? No. ¿Por qué? Porque no tiene ritmo, no tiene melodía y no tiene armonía. Son solo ruidos. Entonces, ¿qué hago yo cuando está lloviendo? Apago, desconecto esa parte y digo, bueno, cae lluvia nada más. Solo la oigo, no la escucho. ¿Cuánta gente en la iglesia solo oye, no escucha? ¿Cuánta gente a la palabra de Dios solo la oye, no la escucha? Nos dejamos, nos cansamos y entonces que no nos inquiete, que no nos moleste. También existe lo que dice la Biblia, que hay oidores olvidadizos. Gente que escucha, que oye, pero no escucha. Gente que oye, pero no pone por obra. ¿Qué problema? ¿Cómo va a ser Homero si un diablito le está hablando por aquí, un angelito por aquí, no sabe quién es quién, para poder entender lo que Dios quiere? ¿Cómo va a ser usted cuando el enemigo le habla y cuando Dios le habla? Y muchas veces nos vemos hasta reprendiendo a Dios. Cuando Dios le dice a aquel hombre, dele 5,000 colones, y usted le dice, te reprendo, Satanás. Y es Dios el que le está hablando, para ver si Dios quiere bendecirle a usted. Y Dios le dice, vamos a ver, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Usted quiere que le den, aprenda a dar. ¿Sabe? Así es como trabaja Dios. Y usted dice, ay, estoy pidiéndole 5 millones para ver si salgo y me va a pedir 5,000 pesos. Bueno, así trabaja Dios. Pero si usted no entiende el lenguaje de Dios, usted no va a saber cuál es la voluntad del Señor. Y Dios quiere que sus hijos hagan su voluntad. ¿Cuántos estamos aquí? Yo no sé, pero yo sí sé para dónde voy y cómo es el lugar para donde voy. Yo no me monto al taxi y digo, vamos, sí, ¿para dónde? No sé. Yo me vine para la iglesia hoy. Sí, ¿a qué? Yo no sé. Mire, yo sí sé para dónde voy. ¿Cuántos saben para dónde van? ¿Cuántos conocen las señas del lugar para dónde van? Aleluya. Y dice Santiago en el capítulo 1, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida cómo era. Esa es una razón por las que algunos se montan en el taxi y le dicen al chofer, lléveme. ¿A dónde? No sé. ¿Qué problema conmigo? Y no es que tenga Alzheimer, no es que se me olvidó, no, es que nunca supe para dónde iba. ¿Qué problema? ¿Qué problema estar en una iglesia cristiana donde se alaba, donde se glorifica, donde se exalta el nombre del Señor? ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy más perdido que el chiquito de la Llorona. Estoy más confundido que un murciélago en una discoteca. Qué pecado, extraviado. ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Qué estás haciendo? Y tantos años de ir a la iglesia. Y sí, pero es que a mí me llevan. Pero usted necesita discernimiento espiritual. Yo sí sé para dónde voy. Y yo sí sé cómo llegar. ¿Cuántos pueden decir igual conmigo? Dije al principio que tenemos dificultad en determinar la diferencia entre el bien y el mal, y que en algunas ocasiones resultamos hasta engañados por lo que escuchamos y vemos. Mire, ¿cuántas veces hemos visto a gente en dificultad y no hemos podido discernir si es Dios el que nos está hablando o no? ¿Cuánta gente se acerca a nosotros para expresar una necesidad espiritual y nosotros ni siquiera los escuchamos? ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. No hemos aprendido a escuchar. No escuchamos a la gente, menos vamos a escuchar la voz de Dios.
cuando uno conversa con algunas personas y no las entiende, mi hermano, nos dicen muchas veces en sus propias palabras: estoy sufriendo, estoy necesitando descargar esta presa que tengo aquí. Y usted pasa todo por alto. O sea, su mensaje fue leído y fue ignorado con éxito. ¿Cuántas veces usted ha mandado un mensaje y se queda esperando? Check, check, check. Qué pereza, ¿verdad? Qué triste. Ignorado.com. No escuchamos. Tenemos una tremenda dificultad para discernir. ¿Por qué? Pues no escuchamos. ¿Usted quieres que te diga un secreto? ¿Quiere que le diga un secreto? La gente que dice que uno es bueno con ellos, no es porque uno les habla mucho. La gente que le gusta andar con uno es porque uno los escucha mucho. ¿Usted sabía eso? Mire, nosotros teníamos un amigo que duraba a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana uno parecía que estaba en un concierto de cabezazos. A la 1 de la mañana, no, que antes de la 1. Y el hombre emocionado, pero es que él no daba un espacio ni así para que uno dijera nada. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, como en la tribu de Yogurto, ¿eh? Que había uno que embellecía a las mujeres de la tribu agrandándole la cabeza. ¿Por qué? Porque les hablaba y les hablaba y les hablaba. Y usted termina con la cabeza agrandada, ¿verdad? Pero en el momento en que uno lograba agarrar el churuco, como dice mamá, el churuco, aunque sea un ratito, ¿saben qué hacía? Esa era descubrimos la solución para los problemas del insomnio que estábamos padeciendo. En el momento en que no lo dejábamos hablar, se dormía. Yo le dije un día eso a un amigo mío, le digo: qué mal amigo que sos. Y me dice él: ¿por qué? Digo: porque yo quería contarte algo, te estaba contando algo y no te importó. Yo puedo hacer eso con un amigo. Oiga, qué vergüenza le dio, porque tuvo que reconocer que no me dio oportunidad de contarle lo que yo le estaba contando, porque me estaba embelleciendo la cabeza, me la estaba agrandando, me decía y me decía y me decía y me decía. Y al final yo le dije: fulano, qué lástima, qué mal amigo que sos. ¿Por qué? Porque no me dejaste hablar. ¿No sabemos escuchar? Nos encanta que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. Mire, hay tanta gente que lo único que necesita es que usted apague el celular, que apague el televisor, la computadora, las redes sociales, lo vuelva a ver a los ojos y se quede callado. Hable. Si usted quiere enamorar a su esposa, haga eso. No sería malo un desayunito, ¿verdad? De vez en cuando, pero haga eso. Vuélvala a ver. No se duerma, no se duerma cuando le está hablando. Qué concierto de cabezazos. Abre uno la boca y hace visco. Jóvenes, las muchachas sí ven el atractivo físico, pero más parece agradarles a ellas cuando les pones atención, cuando ellas creen que para usted ella es interesante. Puede ser feito como aquel que está allá atrás, pero no le faltan chiquillas. Amén. Sí, yo no dije quién. Dice que al que le cae el guante que se lo plante, y al que le queda el saco que se lo ponga. Punto número 5.
por si acaso no se dio cuenta que iba por el punto número 5, ¿no, Elvis? Si usted no cree que Dios quiere hablarle, es probable que no va a escuchar su suave y apacible voz. Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos están aquí? Usted sabe que a nosotros lo que nos enseñaron fue a rezar. Voy a terminar aquí porque me quedan 5 minutos. A nosotros nos enseñaron a rezar. Y llegábamos a un lugar y decíamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Santa María, María de Dios, Ave María por encima, sin pescado, con cebolla. Ánimas que comiendo yo, aunque los demás no coman. El dulce es en torno al gozo, alma mía, el dulce a 60 y así se vendía. Cosa. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó? Clama a mí, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Vamos a seguir con esto de hoy en 8. Por ahora, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Y necesitamos escuchar la voz de Dios porque Dios quiere hablarnos. Necesitamos aprender a discernir espiritualmente en un mundo donde hay tantas mentiras, en un mundo donde hay mucha información y mucha de esa información no es veraz, y mucha de esa información no es de Dios, y mucha de esa información viene mezclada. ¿Ustedes creen que las sectas religiosas dicen puras mentiras? No, dicen verdades mezcladas con su mentira. ¿Para qué? Para que la gente que no sabe discernir se enganche y pierda la facultad de escuchar a Dios. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios. Nosotros estamos aquí para aprender. Quiero decirte, Dios quiere hablarnos. Termino con este pasaje de 1 Samuel capítulo 3 en el verso 12. Mientras tanto dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios no se había apagado aún. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Pero óyeme, Samuel no entendió que fue Dios el que le habló. Y dice, se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, el sacerdote. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Como largo, ¿verdad? Llegó Samuel y dice, ¿llamó usted? Y le dice Elí, yo no te llamé. Dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Algo me comí. Estoy oyendo cosas. No puedo creer que algo me fumé, ¿verdad? Algo me comí. Dice el verso 6. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, Señor. ¿Llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. En el verso 7 dice que Samuel todavía no conocía al Señor. Ah, qué importante. Qué importante, metido entre la iglesia, metido dentro del templo, ministrando a Dios en el templo, y no lo conocía. Eso es posible. Bueno, ahí está la demostración. Dice el verso 7. En ese entonces Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y se fue hasta donde estaba Elí y le dice: aquí estoy. ¿Llamó usted? Ya estaba como indignado. En ese momento al sacerdote le cae la peseta, como decimos aquí. En ese momento Elí dice:
qué flojito yo en el discernimiento espiritual. Y entonces dice el verso 9: ve y acuéstate de nuevo. Antes, en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo Samuel: ve y acuéstate, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Póngase un momentito de pie, por favor. ¿Cuántos podemos decirle hoy al Señor: Señor, habla, que tu siervo escucha? Dios quiere hablarme, pero yo tengo que aprender a escucharlo. Habla, que tu siervo escucha. Señor, yo sí sé para dónde voy, y yo sí sé cómo llegar. Yo sí sé qué estoy haciendo aquí, Señor, y yo sí sé que tú tienes un plan para mi vida. No te he escuchado, pero hoy puedo decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Dígale: Señor, habla, que tu siervo escucha. Estoy aquí para aprender a hacer tu voluntad. Estoy aquí para entender, a discernir entre lo bueno y lo que no es bueno. A aprender a discernir entre lo que es tu voluntad y lo que no es tu voluntad. Yo sí sé para dónde voy, y yo sé cómo llegar.